Señores estudiantes, buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar la clase. Vamos a complementar la información que aún visto la clase pasada con respecto a la pérdida de energía por fricción y vamos a mirar cómo calculamos para un fluido real las pérdidas por accesorios. Entonces vamos a mirar algunas ecuaciones pues, que se usan para cálculo del factor de fricción que por lo general son un poco más simplificadas que la ecuación de Colebrook-White. La ecuación de Colebrook-White pues es la ecuación general que sirve para todo tipo de fluidos, para todo tipo de materiales, pero tiene el inconveniente pues que hay que solucionarla por ensayo y error. Como les comentaba en la clase pasada, pues cuando se propuso esta ecuación pues no había ni calculadoras. Los cálculos se hacían con regla de cálculo. Entonces, en ese afán, pues se propusieron algunas ecuaciones para unos casos específicos. Entonces, por ejemplo, está la ecuación de Blasius, que aún se usa porque pues da resultados, pues coherentes. Esta se propuso para allá en 1911. Entonces, el factor de fricción se lo calcula con esta simple ecuación, que es 0.3164 sobre el número de Reynolds a la 1/4. No parte del hecho pues que conoce el número de Reynolds, sino que esta ecuación pues es para unas condiciones específicas. Entonces, para tubos hidráulicamente lisos y para Reynolds que estén entre 5000 y 100.000, ¿sí? Entonces, en ese rango se puede usar esta ecuación. Entonces hay que chequear el número de Reynolds y mirar pues que sea hidráulicamente liso el tubo que se esté diseñando. Otra ecuación un poco más completa es la conocida como Swamy-Jain. Esto es un poco más reciente, en 1976. Esta ecuación pues tiene un rango mucho mayor, ¿no? Además se incluye para tubos rugosos y tubos lisos. El profesor Saldarriaga le hace un análisis bastante exhaustivo a esta ecuación y la compara con la ecuación de Colebrook-White y realmente los errores son muy bajos en la predicción. También tiene algunas pues rangos de aplicación que hay que saberlos identificar para aplicar la ecuación. Moody, el mismo del diagrama de Moody, propuso también una ecuación de este estilo. Entonces, el factor de fricción es explícito, pero también tiene su límite, es válido solamente entre 4000 y 10 a la 7. Entre 4000 y 10 a la 7 debe estar el número de Reynolds. Y para rugosidades relativas, KS sobre D menores a 0.01. Está la ecuación de Díaz-Rodríguez, que es 0.1622 por número de Reynolds a la elevado a la menos 0.189. Este también es para tubos hidráulicamente lisos en un rango entre 2000 y 10 a la 7 para el número de Reynolds. Está la ecuación de Barr, es una ecuación un poco más compleja, pero nos da el factor de fricción explícito, ¿sí? F, en función del número de Reynolds, y incluye la rugosidad relativa. Está entre, pues válida para un número de Reynolds entre 3 por 10 a la menos 4 y 3 por 10 a la
por 10 a la 4 y 3 por 10 a la 6. Y el KS sobre D, o la rugosidad relativa, es que sea menor a .001. En términos generales, esta ecuación también da buenas aproximaciones. El error que se ha encontrado es de promedio, es de 0.04 comparado con la ecuación de Kohler-Uruguay, ¿no? Entonces todas las ecuaciones se comparan con la ecuación de Kohler-Uruguay porque es la ecuación que incluye todos los casos. Entonces, estas son las ecuaciones como más conocidas, digamos, en la literatura. Uno puede usar cualquiera siempre y cuando tenga en cuenta las limitantes, ¿no?, de cada ecuación. La ecuación de Kohler-Uruguay se puede hacer por iteración, ¿no? Como uno no sabe, por ejemplo, dónde empezar con la iteración, puede usar un método como el de Newton-Raphson para hacer la iteración, ¿sí? Entonces, la ecuación de Newton-Raphson dice que una función, o para encontrar el valor f sub i más 1 de una función, es igual al valor f sub i, o sea, el anterior, menos la función que se está iterando, evaluada en f sub i, dividido la derivada de la función en f sub i. Entonces, uno lo que hace es supone un f sub i y calcula el f sub i más 1. Este f sub i por acá se llama valor semilla o valor inicial. El problema es que cuando uno tiene funciones pues que no son muy conocidas, uno no sabe cómo colocar el f sub i, porque hay funciones que tienen varios máximos y mínimos o varios puntos de convergencia, y si uno coloca un f sub i diferente al que está, pues al de interés, puede encontrar un valor que no es el que uno está buscando. Pero en este caso, en nuestro f sub i, podemos usar alguna ecuación de estas de acá, ¿sí? Por ejemplo, la SGOM-Jane puede ser un buen punto o una buena ecuación para encontrar el punto inicial, ¿sí? Entonces ya tendríamos f sub i. Entonces recuerden que nuestra ecuación, la ecuación de Kohler-Uruguay dada en función de f sub i, será igual a menos 1 raíz de f sub i menos 2 logaritmo de ks a d más b número Reynolds raíz de f sub i, que f, pues en este caso es el factor de fricción, ¿no? Esta es la ecuación de Kohler-Uruguay, simplemente despejada como función. Si ustedes hacen el ejercicio en la casa, encontrarán que le podemos sacar la derivada de función en función de la función f en función de f sub i, ¿sí? Y la derivada está como esta expresión que aparece aquí, ¿sí? Es una derivada de logaritmo, o sea, que ten en cuenta cómo se deriva un logaritmo, y aquí es la derivada de una raíz o a la menos un medio, ¿sí? De 1 sobre raíz o raíz de menos un medio de f sub i. Y ya teniendo estas dos expresiones, simplemente la aplicamos a la ecuación de Newton-Raphson y podemos hacer la iteración, ¿sí? Los valores de A y de B y A, recuerden que son constantes de la ecuación de Kohler-Uruguay. Entonces, aquí se plantea un pequeño ejemplo dice encontrar el factor de fricción usando la ecuación de Kohler-Uruguay para un número de Reynolds igual a 100.000 y rugosidad relativa a KS sobre D de 0.01. Entonces encontramos el valor semilla con esta ecuación, que es la de SGOM-Jane. Simplemente reemplazamos pues los valores, ¿no? KS sobre D y número de Reynolds, 0.01 sobre A, y bueno, aquí pues A es, y esa es la
10 a la punto 57, ¿no? Es 371.5. Y ese nos da un valor inicial, ¿sí? Se supone que este pues no es el, digamos, el correcto o el valor correcto porque pues está en, digamos, en otro rango del valor. Entonces lo verificamos con la ecuación de Euler y en el rango que es, ¿sí? Entonces simplemente ponemos número Reynolds, podemos hacer una tablita de iteración en el Excel. Número Reynolds, KS sobre D. Aquí calculamos el valor semilla f sub i, calculamos la función evaluada en f sub i, ¿sí? Esta función la evaluamos en f sub i y evaluamos la derivada de esa función, que es esta ecuación, también en f sub i. Aplicamos la ecuación y entonces a partir de f sub i encontramos f sub i más 1. Entonces aquí nos da .3872, acá nos da .03847. Entonces paramos la iteración cuando este valor se convierte en constante. Entonces para la siguiente iteración lo que hacemos es cogemos este valor y lo ponemos como valor inicial, ¿sí? Aquí como indica la flecha. Y hacemos otra vez el cálculo. Aquí ya nos aparece .0384. Y de ahí en adelante, si hacemos mucho más iteraciones, pues observamos que este valor es constante. Pues prácticamente hay que hacer un par de iteraciones adicionales solamente para encontrar el valor correcto del factor de fricción. Entonces, estas dos ecuaciones con la ecuación de Newton-Raphson la pueden programar en Excel o la pueden escribir en Excel. El Excel tiene una ventaja, es que no necesariamente no necesitamos hacer 4 filas, ¿sí? Solo la escribimos en una fila y le damos iteración automática. El Excel tiene una opción de iteración automática y el mismo, uno la escribe y el mismo itera la solución. Entonces de esa manera podemos encontrar, pues en el caso que se nos ofrezca, el factor de fricción por la ecuación de Euler-Y iterado en una tabla. Esto es conveniente porque cuando necesitamos, por ejemplo, diseñar varios tubos, pues es muy engorroso hacer la iteración para cada uno, entonces esto no lo hace automáticamente para los tubos que uno necesite. Vamos a silenciar a este muchacho. Entonces, de esta manera encontramos el factor de fricción de la ecuación. Como les decía en la clase anterior, hay aplicaciones en internet. Aquí les dejo una aplicación que pues ya lo soluciona automáticamente, ¿no? O sea, aquí están los datos de entrada, por ejemplo, el caudal 10 litros por segundo, diámetro 50 milímetros, rugosidad absoluta en milímetros. Recuerden que esta la sacamos de la tabla que vimos anteriormente, en la clase anterior, según el material, ¿no?, de la tubería. Y la viscosidad dinámica que depende pues de la temperatura del fluido, ¿no? Entonces, que les damos los datos de entrada y él me saca unos datos de salida. Entonces me saca el factor de fricción, el número de Reynolds, la velocidad y el área de la tubería.
ahora hay muchas aplicaciones para el celular también. Se buscan algunas para hacer ejercicios más adelante. Eso nos ahorra un trabajo, pero ya sabemos de dónde salen estos valores, ¿no? Que lo importante de usar un software es que uno entienda de dónde salen los cálculos. Después ya puede usar el software. Entonces simplemente esto es una iteración que se hace de la ecuación de Colebrook-White. Como les decía anteriormente, pues cuando se propuso la ecuación de Darcy-Weisbach y la ecuación de Darcy-Weisbach y la ecuación de Colebrook-White, pues no había ni calculadoras. Entonces se propusieron otras ecuaciones empíricas para calcular la pérdida de energía directamente, sin usar la ecuación de Darcy-Weisbach. Estas ecuaciones, la más conocida es la que se llama, la denominada Hazen-Williams, perdón, de Hazen-Williams, y fue planteada por allá en 1906, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue relacionar la velocidad en el flujo con un coeficiente CH, un radio hidráulico y la pendiente de la línea de energía. Como a nosotros nos interesa hallar la pérdida de energía, pues podemos hacer la transformación. El caudal es igual, la velocidad es un caudal sobre área. La podemos dar de esta manera, ¿sí? Un caudal igual a 0.2785 por CH por diámetro a la 0.63 por la pendiente de la línea de energía, pues es la pérdida de energía sobre la longitud horizontal en donde se pierde esa energía. Y despejamos H sub F y obtenemos esta ecuación, ¿sí? Que es una ecuación muy famosa, digamos, y que aún se la sigue usando por su simplicidad, ¿no? Es bastante simple, no tiene que ser procesos iterativos ni nada. El único problema es que tiene su limitación, ¿sí? Entonces solo se utiliza para agua fría, ¿sí? Entonces no se la puede usar para temperaturas altas. Si uno, bueno, aquí lo que hacemos es bueno, aquí hacer unas operaciones se suele dar de esta manera también. Entonces el caudal Q, bueno, esta ecuación como es una ecuación empírica y con un factor numérico, hay que tener en cuenta las unidades, ¿no? Para esta ecuación, como está planteada aquí, el caudal debe introducirse en metros cúbicos segundo, el diámetro en metros, longitud en metros, y nos da un HF en metros. CH, lo que se conoce como el coeficiente de fricción de Hazen-Williams. Y este CH es parecido al factor de fricción de Colebrook-White, que depende de la rugosidad de la tubería. Entonces, por ejemplo, los CHs para PVC valen 150, para hierro valen 130, hierro fundido. Y así para diferentes valores, ¿no? AG es, por ejemplo, acero galvanizado. Este HFN es hierro fundido nuevo, hierro fundido usado. Y así para diferentes. Para el PVC, que es un plástico bastante usado, que es polivinilo de cloruro, por lo general es 150, ¿no? Aquí hay una tablita para los CH más comunes que se utilizan. Entonces, cuando queramos calcular la pérdida de energía de un tubo, entonces
hay que determinar el material para hallar el CH y los demás variables pues que son dadas según el problema que estemos solucionando. Entonces, las limitaciones de esta ecuación, como les decía, es solamente para agua fría alrededor de 20 grados centígrados, ya que en la ecuación pues no aparece la viscosidad, ¿no? No aparece la viscosidad, pues el efecto de la temperatura no se lo tiene en cuenta. Entonces se supone que es para un valor pues constante, alrededor de 20 grados centígrados. También el diámetro de la tubería debe ser igual a mayor a 75 milímetros. Estos autores dicen que se ajusta mucho para diámetros más grandes, ¿no? De 104 milímetros hacia arriba. Como es una ecuación experimental, pues con tratamiento estadístico de datos tiene esa limitación. Es aplicable a redes de distribución de agua potable, por ejemplo se la utiliza bastante, o sistemas de riego, ya que cumple estas condiciones, ¿no? Y las velocidades de la tubería no deben ser inferiores a 3 metros por segundo. Entonces la idea es que cuando usemos esta ecuación tengamos en cuenta estas consideraciones. Otra ecuación que es bastante conocida es la ecuación de Manning, propuesta por allá en 1880 por Robert Manning, un investigador irlandés. Y también nos relaciona la velocidad pues con unas variables, ¿sí? Con el radio hidráulico, la pendiente de energía y con N, que es un factor de fricción, ¿sí? Un factor de fricción de Manning. También ten en cuenta las unidades. Nosotros podemos transformar S sub F en H sub F sobre L y despejar H sub F. Por ejemplo, la ecuación de Manning se da para cálculo de pérdidas como está escrita aquí, y también tener en cuenta las unidades, ¿no? Caudal en metros cúbicos segundo, diámetro en metros, longitud en metros y H sub F nos da pérdida de energía en metros. Y este N que aparece aquí es un factor de fricción, lo mismo como los anteriores, conocido como factor de fricción de Manning, que depende de la tubería, del material de la tubería, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el PVC es muy pequeño, es 0.09, para una tubería, por ejemplo, de concreto es 0.013. También hay tablas que se dan en varios libros o normas para el N de Manning. Hasta hace poco se usaban tubos de asbesto cemento, ¿no? Ahora pues prohibieron el asbesto cemento por que se le atribuye propiedades cancerígenas. Entonces ahora ya no hay tubos de asbesto cemento, pero fueron usados por mucho tiempo, ¿sí? Cemento mortero, cemento pulido, bueno, mampostería, piedra, PVC. Esta ecuación de Manning lo que tiene de importante es que sirve para tuberías a presión, pero también sirve para el diseño de canales, ¿sí? La misma ecuación, porque son conductos, se diseñan con formas similares, digamos. Entonces, cuando veamos canales, nos vamos a volver a concentrar en esta ecuación, que es la ecuación de Manning. Hay que irnos la aprendiendo. En términos generales, todas las ecuaciones que hay de pérdida de energía se pueden dar de esta manera, ¿sí? Una pérdida de energía por fricción igual a una constante R por un caudal que varía o elevado a un exponente M, ¿sí? Entonces todas las ecuaciones se ajustan a esta ecuación. Entonces si analizamos las ecuaciones anteriores, por ejemplo para flujo laminar, la ecuación de Hagen-Poiseuille
Si uno la reemplaza en esta ecuación, obtenemos que el m es 1, ¿sí? Se está elevado a exponente 1 o simplemente el caudal. La ecuación de Darcy-Weisbach está m igual a 2. La ecuación de Hayes-Williams es m igual a 1,85. Y la ecuación de Manning, m igual a 2. Y r pues varía dependiendo la ecuación y dependiendo pues las características del problema a solucionar, ¿no? Pero todas las ecuaciones las podemos dar, digamos, de esta manera. Aquí he propuesto un resumen de estas ecuaciones para que lo revisen y en lo posible se memoricen algunas y su forma de usarlas, ¿no? La clave de una ecuación es saber cómo aplicarla, ¿sí? Saber en qué unidades se introducen las variables y en qué casos se puede aplicar. Entonces aquí está la ecuación, el autor, la referencia de donde se toma y comentario en qué forma la podemos usar. Entonces esta tablita hay que estudiarla y en lo posible memorizar algunas ecuaciones. Alguna vez en un trabajo teórico que hice por ahí, yo propuse esta ecuación que también es útil para flujos hidráulicamente lisos, que es una ecuación que se ajusta muy bien al doble logaritmo exponencial y un doble logaritmo. La ecuación de Hayes-Williams y la de Manning. Listo, esto es como lo referente a las ecuaciones, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo, que es encontrar este problema aplicando estas ecuaciones, ¿no? Encontrar, dice, la altura de columna de agua en un tanque necesaria para vencer la fricción en un tubo de PVC conectado a dicho tanque. Nos dan el caudal de 10 litros segundo, una viscosidad cinemática de 1.1 por 10 a la menos 6, un diámetro interno del tubo de 0.075 y una longitud del tubo de 90 metros. Dice verificar si el flujo es turbulento y nos piden usar las tres ecuaciones: la ecuación de Darcy-Weisbach, la ecuación de Hayes-Williams y la ecuación de Manning, para hallar la altura del tanque. Comparar los resultados con el error de predicción con base a los datos de la ecuación de Darcy-Weisbach. Pues aquí están, digamos, la solución. Pero podemos ir haciendo algunas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el número de Reynolds, ¿sí? Cálculo del número de Reynolds. Calculamos el número de Reynolds porque recuerden que hay que clasificar primero el flujo, mirar en qué rango está, si es laminar o turbulento, y chequear pues la ecuación que nos sirva. Entonces vamos a tomar esta ecuación y vamos a calcular el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds, recuerden que es una velocidad por el diámetro,
sobre una viscosidad, ¿sí? Una viscosidad cinemática. El número de Reynolds, pues, nos dan es el caudal y nos dan, en el problema nos dan el caudal y nos dan el diámetro, ¿sí? Entonces la velocidad es caudal sobre área, ¿no? Y el número de Reynolds se nos convierte ahí con los datos que nos dan. Podemos hacer el cálculo. Caudal por diámetro. Entonces el caudal nos da que es, entonces esto es litros por segundo, hay que pasarlo a metros, ¿no? Metros cúbicos segundo serían 0.010 metros cúbicos dividido segundo. Ya tendríamos el caudal. El diámetro nos dice que es 0.075 metros. El área será el área del tubo, es pi, por aquí, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Bueno, aquí el diámetro es 0.0025 metros. Esto es el área, ¿no? Y la viscosidad que nos da que es 1.1 por 10 a la menos 6, ¿no? Metros cuadrados dividido segundo. Entonces, como les vengo diciendo desde antes, cuando uno está haciendo por primera vez estos problemas, es mejor colocar las unidades. Se colocan las unidades para simplificar y mirar que esté dando bien el cálculo, ¿sí? 150.363. Como esto es adimensional, pues lo denotamos de esa manera. Ahí van chequeando en su calculadora estos valores, ¿no? Bueno, nosotros lo podemos ir haciendo aquí en la ecuación que teníamos, digo, en la página que teníamos. Miremos esta página a ver qué nos calcula. Entonces, aquí en la página de internet, esta página nos soluciona pues la ecuación de Cole-Uruguay, ¿no? Y entonces le damos valores en litros, en este caso nos piden litros por segundo, en milímetros serían 75, velocidad absoluta. El problema que tenemos nos dice que es un tubo de PVC, ¿sí? Entonces buscamos la rugosidad absoluta del PVC. Bueno, se la habíamos dado la clase pasada, pero eso es 1,5 micras, ¿sí? Entonces aquí la rugosidad, dice en milímetros, sería 0.015 por 1000, perdón, 0.15
por 1000 nos daría unos 5 micras, ¿no? Le damos calcular y nos calcula este número de Reynolds, ¿no? De 168. Creo que le falta modificar la viscosidad. Ah, la viscosidad, ¿no? Nosotros tenemos 1, 1, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.1 por... Y ahí nos da un valor parecido, ¿no? 154. Acá nos da 154. Con la calculadora da lo mismo, profe. Sí, ¿no? Igual. Con la calculadora da exactamente el número que está allá. El que está en internet. Sí, exactamente da el mismo número con la calculadora. Ah, listo. Entonces, Sí, es que en la ecuación se confundió en el diámetro, le colocó doble 0,75. ah, sí, ¿no? Está mal es aquí. Entonces vamos colocándole este valor que es 154,332. Entonces, pues este número Reynolds es bastante grande, mucho mayor de 4000. Entonces verificamos pues que es flujo turbulento y diseñamos con ecuaciones de flujo turbulento. Entonces esa es como la, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta al inicio. Listo, con este número de Reynolds calculamos el factor de fricción, ¿no? Factor de fricción F. Entonces, pues aquí usamos la ecuación, vamos a usar la ecuación de Kohler-Uruguay, que es esta, ¿no? Entonces, ¿qué necesita esta ecuación? Pues necesita la rugosidad relativa E sobre D y el número de Reynolds, que ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo hallamos la rugosidad relativa, no? Entonces nos dice que es para PVC. El PVC pues nos da la rugosidad, entonces rugosidad absoluta, en este caso la vamos a llamar epsilon. En unas partes está llamada como KS, pero es la misma, ¿no? Epsilon igual a 1.5 micras, ¿no? Y la rugosidad relativa pues será E sobre el diámetro, ¿sí? Entonces, esto es rugosidad absoluta, que es el valor como si uno lo fuera a medir, ¿sí? Y E sobre el diámetro, pues dividimos 1.5 por 10 a la menos 6 dividido entre 0.075. Bueno, aquí la pasamos es a metros, ¿no? Entonces 5 por... Este símbolo asterisco se suele usar como multiplicador, pero en los
textos técnicos no lo aconsejan mucho, aconsejan es usar más bien un punto, ¿sí? Para indicar producto. Aquí vamos a poniendo comas. Y ahí podemos obtener el valor, ¿no? Eso nos da 2 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Este, como es rugosidad absoluta, pues no tiene unidades, ¿no? Digo, rugosidad relativa no tiene unidades. Listo, ahí reemplazamos aquí pues reemplazamos los números. El problema es que no podemos hacer nada más en este sentido, nos toca hacerla por ensayo y error, ¿sí? Pues no le vamos a gastar mucha corriente a esta parte matemática porque pues esto ya es lo de menos por ahora, ¿no? Por 10 a la menos 5. Este es un valor que no tiene dimensiones. Y aquí el número Reynolds que nos dio 154,332. Quitamos TD. Entonces se dan cuenta que todos los valores nos quedan sin unidades, ¿no? El f es sin unidades y dentro del argumento del logaritmo también las unidades se nos eliminan, ¿sí? El resto ya es calcular pues por ensayo y error, ¿no? Entonces uno le da f, uno puede darle un f aquí y chequear este valor que sea igual a este y por iteración mirar un valor. Es un poco más dispendioso, pero si uno ya lo quiere hacer matemáticamente puede usar el procedimiento de Newton-Raphson y lo calcula en Excel. Voy a buscar, creo que por aquí tenía una tablita en Excel, a ver si la encuentro. Vamos a grabarla como creo que esta nos calcula, creo que esta tablita nos calcula el procedimiento de Newton-Raphson, ¿no? Aquí simplemente colocamos pues los valores, ¿no? El diámetro está en metros, 0.075. El KS que es 1.5, ¿no? Está en metros, sería 1.5 por 10 elevado a la menos 6. Esta es la velocidad. Les falta es el caudal, ¿no? Le podríamos poner el caudal. Nos lo da en metros cúbicos dividido segundo.
que era 0.01. Entonces la velocidad la podemos calcular como 4 veces el caudal dividido pi dividido el diámetro al cuadrado, ¿no? Nos da 2.26. Este es el mismo valor que nos calcula el programa de internet. Entonces vamos bien, ¿no? 2.26 velocidad. Número de Reynolds 0.075. Bueno, aquí tenemos es más la viscosidad, ¿no? 1.1 por 10 a la menos 6. Entonces también nos calcula el número de Reynolds, que es el mismo que tenemos. KS sobre D. Y aquí calculamos el factor de fricción, el valor semilla, para hacer la iteración Newton-Raphson con la ecuación de Swamy-Jain, ¿sí? Entonces esta es la ecuación de Swamy-Jain. Entonces este nos da un valor aproximado, ¿sí? Con este valor aproximado lo que hacemos es calcular la función en f sub i y la derivada de la función en f sub i, ¿sí? Entonces esas ecuaciones pues son las que teníamos por acá, ¿no? Son estas. Entonces esta es la función y esta es la derivada de la función. Las evaluamos en f sub i pues con estos datos, ¿no? Con número de Reynolds y KS sobre D. Sacamos la derivada y el factor f sub i más 1 lo sacamos como el f sub i que tenemos inicial o semilla menos la función en f sub i sobre la derivada de la función, ¿sí? Y eso me da un valor mejorado, ¿sí? Un valor, digamos, mejorado. Se dan cuenta que para este ejemplo prácticamente ya casi es igual a la solución, ¿no? Aquí podemos hacer otra iteración y es tomar en el valor semilla de la segunda iteración tomamos el valor que calculamos acá. Este valor lo tomamos ahí y volvemos a repetir el valor. Se dan cuenta que aquí ya pues está con bastantes decimales, pero ya se va aproximando a un valor. Aquí podemos hacer otra iteración, tomamos este segundo y calculamos el tercero y así sucesivamente. Y al final tiende a ser 0.0166, ¿sí? Lo comparamos con el programita de internet, nos da que es 0.0166, ¿sí? Entonces ahí ya digamos que tenemos la solución. Entonces uno puede hacer una tablita como estas en Excel. Creo que el Excel tiene una función de iterar, voy a ver si la encuentro. Vamos a copiar en otra hoja para que no se nos dañe. Podemos borrar estos. Entonces por aquí en opciones creo que dice aquí en opciones fórmulas, dice habilitar el cálculo iterativo, ¿sí? Ya está habilitado. Si no está habilitado hay que habilitarlo, automático, y habilitar el cálculo iterativo. Máximo de iteraciones que va a ser, pues aquí dice 1000, pero son demasiadas, pero él lo hace. Y cambio máximo en los valores, pues uno le da la precisión, ¿sí? Le damos a aceptar. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces primero
partimos de un valor conocido. Creo que podemos copiar este de acá. Nos da igual. Entonces lo que hacemos es, para que el Excel nos itere y no necesitamos hacer hacia abajo, es, como ya está calculado, tomamos este valor como el final, ¿sí? Entonces aquí le damos igual y lo tomamos como este valor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, él mismo me hizo la iteración y ya no necesito hacer iteraciones hacia abajo, sino que primero uno hace el cálculo normal y después toma este valor y le da así, ahí para que no se nos pierda la ecuación. Pero se dan cuenta que él mismo lo iteró, o sea que itera .016601, pero es suficiente con 4 decimales, bueno, 5 decimales. Entonces esta es una forma de hacer iteración en Excel. Se dan cuenta que esta función, la función fi, pues tiende a 0, ¿no? En este caso, cuando es la iteración, o sea, cuando los valores se aproximan al valor. Y tiende a 0 porque debe ser 0, ¿sí? Porque aquí estamos restando a este valor de la ecuación, le restamos este valor. Cuando estos dos son iguales es porque f sub i es el correcto, ¿sí? Entonces esta función siempre debe tender a 0 en el momento del cálculo. Aquí, como lo hace el Excel con 1000 iteraciones, pues es hartísimo. Es como hacer 1000 filas de lo que estábamos haciendo aquí, como hacer como 1000 filas hacia abajo y llega a ese valor. Entonces esto le tiende a exactamente a 0. Entonces, esa es una forma de hacer el cálculo, ¿no? Entonces ya saben cómo hacerlo. En adelante vamos a usar algún programita por ahí. Aquí vamos. Entonces, pongámosle por ensayo y error, se obtiene un f igual a 0.066, que dijimos 66.6, ¿no? Se obtiene f.0666. Listo, entonces allá tenemos el factor de fricción. Si analizamos el problema, pues lo que nos piden es la altura de columna de agua en un tanque, dice necesaria para vencer la fricción. Bueno, aquí no hicimos el esquema, pero abramos por aquí este. Entonces, la idea es que tenemos un tanque, pues con una tubería, ¿sí? Por aquí estará el nivel de agua. Y según el problema, pues tenemos conectado en una tubería de PVC conectada a dicho tanque. No me da la longitud, ¿no? Es de 90 metros. Ah, es de 90, sí. Entonces tenemos un tubo pues, conectado a este tanque. Entonces, lo que nos dice el problema es, para entenderlo, es cuál sería la altura del tanque, o sea, este H. Tendríamos una altura H. Que estaría entre el eje del tubo y el eje del tubo
la superficie del agua. Entonces nos dice cuál sería el H para vencer las pérdidas por fricción en toda esta tubería. Pues partimos del hecho que despreciamos la pérdida por accesorios locales, como vamos a ver más adelante, porque aquí en la entrada del tubo hay una pérdida, ¿sí? Esto está destapado aquí. Estas entradas generan pérdida de energía adicional a la fricción, lo mismo que la salida, ¿sí? Pero partiendo del hecho de que vamos a suponer que esas pérdidas son muy pequeñas, entonces lo que nos está diciendo es que esta H se debe perder como fricción en toda esta tubería, ¿sí? Este sería la línea de energía y nos genera una pendiente de línea de energía. Entonces se dan cuenta, toda esta altura H se pierde en disipación de energía en toda la tubería, ¿sí? Por lo tanto, la pérdida de energía entre este punto y este punto nos puede generar, la podemos igualar a la, me he dicho el H lo podemos generar a la pérdida, igual a la pérdida de energía, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es calculamos la pérdida de energía con las ecuaciones, el cual pues la hacemos igual a H, ¿sí? Entonces aquí podemos poner línea de energía y aquí hacemos H, aquí H sub F es igual a esta H. Eso quiere decir que toda la energía que tiene el tanque se pierde en energía por fricción, ¿sí? Y que es igual a HF. Entonces para encontrar H del tanque necesitamos calcular H sub F. Entonces aquí vamos a copiarnos este. Le decimos 3 puntos. Calculamos pérdida de energía. Pérdida de energía y la vamos a llamar pues H sub F, ¿no? ¿Y cómo la calculamos? Pues aquí es que tenemos que calcularla con lo que nos dice el problema, ¿no? Con las 3 ecuaciones, la de Arce-Weisbach, Heise-Williams y Manning. Entonces vamos a usar la ecuación de Heise-Williams, perdón, de Arce-Weisbach. Vamos a ir numerando esta ecuación, veníamos en 2, 4, 3. Ponemos 4.4. Listo, entonces esta es la ecuación. Aquí el inconveniente de hallar F, pero si tenemos F ya es fácil porque nos da HF directamente. Entonces igualamos F, que es 0.166, 0.66 por la longitud, que es 90 metros, por el diámetro, que es 0.075, por la velocidad que nos dio 226 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 9.81. Y ahí obtendríamos la pérdida de energía con esta ecuación.
Ahí chequenla en su calculadora a ver cuánto les da. $5.199. 5.199. Sí. ¿A todos les da eso? Sí. Sí, Listo, entonces ya tenemos calculada la pérdida de energía. Entonces recuerden que bueno, aquí le podemos poner las unidades, ¿no? 90 metros, esto va en metros, la velocidad va en metros segundo. Entonces aquí le ponemos paréntesis para no confundirnos al cuadrado y este es metros dividido segundo cuadrado, ¿no? Entonces siempre hay que colocar las unidades para saber qué es lo que uno está introduciendo. Listo, allá tenemos nuestra pérdida, que sería el valor que nos piden, ¿sí? Ahora sí la calculamos con la ecuación de Manning. Bueno, con la ecuación de Heisenberg, que es esta. El formato cuando uno escribe ecuaciones siempre debe ir centradas con su numeración a la derecha, ¿no? Es más fácil de visualizar. O sea, aquí tenemos caudal, tenemos longitud, tenemos diámetro, nos falta el CH, ¿no? Aquí pongámosle CH. Hay que tener en cuenta estas las unidades, ¿no? Las unidades de la ecuación. Que la teníamos por acá, ¿no? Hay que tener en cuenta estas unidades, ¿no? El caudal va en metros, entonces sería 0.01 metros cúbicos dividido segundo, elevado a la 1,85, por la longitud, que es 90 metros, sobre el diámetro, que es 0.075 metros. El problema es CH, entonces como dice que el CH es para PVC, pues vamos a la tabla o a los datos que miramos. El PVC es 150. Entonces aquí será 150. Este es adimensional, ¿no? Este 150 no tiene unidades, 10 metros. Y ahí se nos da la pérdida de energía en metros. Ahí hagan otra vez ese cálculo a ver cuánto les da. Pues a mí me da 5.377 metros. Igualmente. Entonces ya tenemos eh,
pues están en un orden de magnitud pues similar, ¿no? Con la ecuación de Darcy-Weisbach. Ahora sí calculamos con la ecuación de Manning. Vamos poniéndole aquí ecuación de Darcy. Weisbach. Aquí va la ecuación de Darcy, no, la ecuación de Heisenberg. William. Y nos falta la ecuación de Manning, ¿no? Ecuación de Manning. Entonces, ¿cómo usamos la ecuación de Manning? Pues muy parecida a la ecuación de Heisenberg-William. Entramos un poco y reemplazamos pues los valores, ¿no? Entonces tenemos igual este valor por el caudal, que es 0.01 metros cúbicos dividido segundo al cuadrado, y tenemos la longitud, que es 90 metros, y el diámetro, que es 0.075 metros. Y nos falta el n, ¿sí? El n de Manning. Entonces recuerden que para PVC ya lo habíamos dado por acá arriba. Para PVC es de .009, ¿no? Es el más bajo que hay. Se considera que el PVC es el material más liso que tenemos en tuberías. Entonces nos proporciona un valor muy pequeño. El n de Manning sería 0.009 al cuadrado. Tenemos 10.2936 por .01 al cuadrado por 90 por .009 al cuadrado dividido .075 elevado a la 16 tercios. No sé cuánto les da a ustedes, pero a mí me dio un valor bastante grande. 7.498. 7.498, está bien. Metros, ¿sí? Pues estas dos primeras se acercan bastante. La ecuación de Manning da un poquito más elevado el valor. Y podemos comparar este valor de 5.377 con 5.19 y 7.49 con 5.19 para mirar los errores, ¿no? O diferencia con ecuación, diferencia entre ecuaciones, ¿no? Comparamos con la Darcy-Weisbach, que es la ecuación exacta. Podemos calcular un error, ¿sí? Un error en porcentaje. Los errores en porcentaje los podemos calcular de esta manera: 519 m menos 5.377 77 metros dividido
este número que es el exacto, ¿sí? Por 100, y eso me dará el error que hay de la ecuación de Heisenberg-Williams con respecto a la masa exacta. Me genera 3.4%, ¿no? Bueno, este valor superior por Hall lo vamos a poner en valor absoluto para que me calcule siempre positivo, ¿no? No importa el orden que se lo coloque. Y la hacemos con la otra ecuación que nos dio 749 8 metros. Genera un valor de 44.2%, que es bastante importante, ¿no? Entonces, seguramente en este ejemplo que nos plantean, la ecuación de Manning pues no es muy adecuada, seguramente no estamos estimando muy bien el rango de aplicación, y se acerca bastante la ecuación de Heisenberg-Williams con la de Darcy-Weisbach. La mayoría de los softwares que existen para cálculo de tuberías por lo general tienen estas tres ecuaciones, ¿sí?, como alternativa para cálculo. Entonces tienen esas tres ecuaciones como alternativa para el cálculo, y si uno tiene duda pues en algún valor chequea con las otras dos ecuaciones a ver qué rango se está dando, ¿sí? En adelante vamos a... Bueno, en internet deben haber alguna... Busquemos por aquí alguna ecuación o una calculadora de energía. Energía en tuberías. Estas ecuaciones... bueno, se me olvidaba, era que no chequeamos con el diagrama de Moody, ¿no? Ahora chequeamos con el diagrama de Moody el factor de fricción, que no tiene. Bueno, ahí se buscan, ¿sí? Se buscan alguna aplicación, por ahí he visto algunas. Profe, con el diagrama de Moody daba un factor de fricción de 0.017. Sí, ese es un poquito aproximado porque como eso no está continuo, entonces el diagrama de Moody lo teníamos por aquí. Como no es continuo, entonces uno tiene algún error de interpolación ahí, ¿no? Entonces el número de Reynolds era 254, ¿no? Eso está aquí.
digo 154, ¿cuánto fue que nos dio? Sí. 154.352. Entonces 10 a la 5 es 100.000, ¿no? Ujú. Este 2 ya es 200, ¿sí? Porque es 2 por 10 a la 6 da los 200, nos da 2 por 10 a la 5 nos da 200. Los 150 debería estar como por aquí, ¿no? Esto como es escala logarítmica también es pues no es tan, mal dicho, se dificulta ahí la interpolación del valor, ¿no? Pero digamos que está 150 es esta línea, 154 estará un poquito por aquí, con la rugosidad que nos había dado. Rugosidad nos dio 2 por 10 a la menos 5, ¿sí? O sea, 4 ceros 2, ¿no? Entonces nos da 1, 2, 3, 4, 0, 5. Aquí está 1, 2, 3, 4 ceros 1. 4 ceros 2 sería este, ¿sí? Se dan cuenta que uno sube por aquí, y cuando llega al número de Reynolds prácticamente se convierte en tubo liso, ¿sí? Entonces el tubo liso nos vendríamos, estamos por aquí, y prácticamente es el tubo liso, ¿no? Nos daría como por aquí. Por ahí. Bueno, se me hizo muy grande la flecha. Voy a hacerla de nuevamente. Como por aquí. Un poquito sería .015, este es .02, cada uno de estos vale 1, ¿no? .015, .016, este es .0167, sería .016 como 7, ¿no? .016, y por aquí está un poco antes de .017, sería, digamos que como un 7, ¿no? Entonces daría .0167. Bueno, ahí aproximadamente, se dan cuenta que pues es muy cercano, ¿no? O sea, el diagrama de Moody nos da un valor rapidito, es un poco aproximado, pero seguramente ese último decimal no afecte, pues no afecte en gran proporción la pérdida de energía, ¿no? Nos había dado .0166, ¿no? Aquí estaba mal escrito. Y el diagrama de Moody está en duda este último valor, ¿no? No se sabe si es 6, 7 u 8. Pero esa es la forma de hacerlo. Bueno, entonces se buscan alguna aplicación por ahí en el celular o en el computador para resolver este tipo de problemas. Yo les había prometido que íbamos a hacer un cálculo paralelo con un software que es muy bueno, que se utiliza profesionalmente para diseño de acueductos, de sistemas de riego y sistemas de tubería en general, que es el EPANET, ¿sí? Entonces, para la próxima clase lo buscan en internet, simplemente le podemos dar aquí EPANET y aparece la página oficial, ¿no? https://epanet.es. Este programa es administrado por la empresa
digo, por una universidad española que es la Universidad Politécnica de Valencia, es la que administra este software. Es muy bueno, ¿sí? Yo lo he usado bastante en trabajos, en proyectos. Lo importante de estos software es aprender a meter bien pues los datos, ¿no? Porque un software es una carcasa vacía que si uno le mete datos erróneos, le saca resultados erróneos, ¿no? Como dicen comúnmente, si se le introduce basura, basura no saca cualquier software. Entonces, lo importante es poderle meter o introducir pues valores correctos o aprender a manejarlo. Entonces lo descargan. Aquí está la descarga del EPANET. Es muy sencillo, simplemente se lo descarga y se lo instala. Y aquí está el manual y hay otras herramientas aquí que están relacionadas con el EPANET. Aquí en manuales están los manuales en español y en inglés. De las versiones, ¿sí? Este también pues hay en español y en inglés. La descargan de esta página. Voy a ver si lo tengo por aquí instalado. EPANET. Entonces esta es la presentación. Aquí como dato curioso siempre aparece en blanco esta barra, pero uno pasa el cursor y ya muestra los valores. Es ser un defecto gráfico, siempre aparece. Entonces uno le pasa por aquí el cursor y aparecen ya los iconos, ¿sí? Entonces la idea es aprender a solucionar un problema de estos con el EPANET, ¿sí? Entonces el EPANET tiene un icono para poner, por ejemplo, el tanque, la tubería y esta tubería. Entonces el problema del EPANET que no es un programa de diseño, ¿no? Entonces el programa el EPANET no le calcula el H, ¿sí? El EPANET es un programa de revisión. El EPANET es un programa para revisar. Entonces uno lo que hace es instala o mejor dicho, dibuja la instalación y lo hace por ensayo y error para ciertos problemas, ¿sí? Entonces aquí el programa lo que me calcula por lo general es el caudal, ¿sí? Entonces yo le doy H, le doy el diámetro de la tubería, bueno, la viscosidad y la rugosidad, bueno, y las otras propiedades, y él me calcula el caudal para una altura H, ¿sí? Pero como yo no sé el H, entonces lo que hace uno es colocar un valor de H y mirar qué caudal está calculando. Si es menor, pues aumenta H, hasta que calcule, en este caso en el problema, los 10 litros por segundo. Cuando salen aquí 10 litros por segundo, entonces ese H ya es el correcto, ¿sí? En la próxima clase les indico cómo manejar el programa y vamos haciendo algunos problemitas. Estos son sencillos, ¿no? Estos problemas pues, por ejemplo, son sencillos, no tienen mucha dificultad, pero más adelante vamos a ver cómo se solucionan redes abiertas y redes cerradas. Hacerlo manualmente es sumamente dispendioso. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo así manualmente, y ya más complejo los hacemos aquí en el EPANET, porque es sumamente dispendioso. Uno se puede gastar un día haciendo un cálculo de una red cerrada o abierta en Excel o manualmente.